Así que bueno, muy buenos días, bienvenidos todos al webinar de casos de medición de impacto en Latinoamérica. Para mí es un súper placer contar con todos ustedes. Tenemos 46 personas en la sala y a propósito de la semana de la evaluación, que es de hecho lo que motivó este webinar de hoy, van a estar dando distintas iniciativas, actividades a lo largo de toda Latinoamérica. Pueden googlearlo y van a poder encontrar distintas actividades en su ciudad o incluso virtuales como esas. Así que muchísimas gracias. Esta sala es patrocinada por Sitbén, una empresa de tecnología. Y bueno, y para los que no me conocen, mi nombre es Adriana Mata, yo soy la directora ejecutiva de Quantix, y pues bueno, la idea de hoy es que estemos compartiendo un poco sobre experiencias de medición. Para contarles un poco sobre, bueno, cómo va a ser el webinar, la idea es que estemos casi siempre silenciados a menos que vayamos a intervenir para que la experiencia pueda ser mucho más placentera para todos. Como ustedes ya se dieron cuenta, tienen un chat donde pueden escribir preguntas a lo largo de todo el webinar. Y obviamente esto es para ustedes, me encantaría que fuese súper participativo, que hicieran todas las preguntas que tienen en el momento para que se enriquezca todo lo que vamos a estar conversando. Para contarles de Quantix, en Quantix somos un equipo mixto de personas que hemos trabajado por muchos años en el área de evaluación de proyectos sociales y el área de tecnología. Justamente con muchos años trabajando en el tema de evaluación, dijimos, bueno, ¿cómo hacer más accesible la medición para todas las organizaciones sociales que trabajan, bueno, en Latinoamérica y el mundo? Y fue cuando empezamos a pensar que a través de la tecnología podíamos resolver ese reto de la medición. Fue en ese entonces cuando pensamos en desarrollar una plataforma tecnológica para la medición de impacto social que básicamente tiene como tres grandes áreas, ¿no? Un banco de indicadores que permite buscar indicadores asociados con el objetivo que su empresa o su organización quiere lograr, recolección de data a través de la tecnología, sobre todo ahorita con esta moda de las redes sociales, bueno, cómo utilizamos la tecnología para conectarnos con el beneficiario o con nuestro público de interés y recolectar ese dato que necesitamos para saber el impacto. Y finalmente, pues elaborar reportes profesionales para comunicar a nuestros inversionistas, nuestros donantes, nuestro directorio, cuál es el impacto real de lo que estamos haciendo y la inversión social que estamos teniendo. Entonces, bueno, lo que vamos a ver durante esta hora y 15 minutos que tenemos de webinar es básicamente tres ejemplos concretos de medición de impacto en Latinoamérica, de organizaciones que valientemente comenzaron a medir su impacto. Y la idea es que ustedes, los participantes, y seguramente ustedes, muchos de los que están aquí ya han comenzado a medir, comprendan y vean las oportunidades que se abren en su organización al incorporar la medición de impacto. Entonces vamos a estar viendo los ejemplos concretos, estos tres casos de éxito, las razones por las cuales una empresa, una organización podría querer iniciar su medición de impacto. Y bueno, y si finalmente se motivan, vamos a cerrar con unas recomendaciones de los tres primeros pasos para comenzar a medir. Entonces, bueno, siéntanse libres de escribir sus preguntas o intervenir. El día de hoy tenemos tres invitados de lujo, tenemos tres casos de empresas latinoamericanas que midieron impacto, tenemos el caso de KPMG, representado por Sara Carrillo, tenemos el caso de Banesco Panamá, representado por Lucía Freites, y tenemos el caso de la Fundación Vive de Colombia, representado por Andrés Felipe Martínez. Andrés, confírmame que estás por acá para saber que te tenemos por aquí. Entonces, bueno, cada uno de ellos va a ir contando su experiencia. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Listo, ya sé que estás por acá. Entonces, bueno, ¿qué vamos a estar viendo hoy? Primero, vamos a hacer como una pequeña introducción de por qué medir impacto. Luego vamos a conocer estos tres casos de éxito, ellos mismos lo van a exponer, así que siéntanse libres de hacerles todas las preguntas de cómo fue, qué experiencia tuvieron, lo bueno, lo malo y lo feo de medir. Y luego vamos a cerrar con pasos para medir en la organización y unos tips para mejorar el éxito de la medición. Entonces, bueno, para comenzar con una breve introducción, y esto un poquito para ponerle picante al debate de la medición. ¿Quiénes de ustedes se enteraron de la huelga global de Uber alrededor del 8 de mayo, que casualmente fue 2 días antes de que saliera la bolsa?
¿Quiénes recuerdan eso? Pueden, en su chat pueden levantar la mano, sí, pueden levantar la mano. Ahí está, hay como 2 personas que están levantando la mano. Los que conozcan, muy bien. Entonces, muy bien, hay bastantes que conocieron ese caso. Para los que no supieron o no se enteraron, hubo una huelga de Uber, básicamente casi que a nivel global, y ellos se quejaban por malos pagos. O sea, ellos decían que Uber básicamente los estaba explotando. Sí, y entonces, bueno, salieron estudios de que los choferes ganaban mal, ganaban menos del salario mínimo, y bueno, fue toda una controversia que yo creo que obviamente estuvo muy ligada al hecho de que estuviesen 2 días a punto de salir a la bolsa. Pero la gran pregunta para todos los que estamos en este mundo de la sostenibilidad y del impacto social es, les lanzo esta pregunta. ¿Ustedes creen que la medición de impacto hubiese podido ayudar en este aprieto de Uber de cómo argumentar en esto de que estaba ofreciendo malos pagos? Les preguntan. Lucía dice que sí, José Millán también dice que sí. Vamos a ver qué dice el resto. Ajá, José dice que cree que sí. Muy bien. Y aquí un poco, bueno, un poco desde nuestro punto de vista es, por supuesto que sí. Porque fíjense que, ¿qué hubiese pasado? Aquí hay mucho debate. Bueno, si ganan poco, si ganan menos del salario mínimo, pero la gran pregunta que si Uber hubiese contestado, pues elimina cualquier tipo de discusión, es si ellos hubiesen podido demostrar qué hubiese pasado con los choferes de Uber si Uber no existiera. ¿Qué pasa si ellos hubiesen podido mostrar que sin Uber estos choferes tendrían peores ingresos o estarían desempleados o su familia tendría una carga más alta de trabajo porque probablemente estos choferes no tendrían una forma de ingreso, ¿sí? Entonces, lo que le quiero dejar con esta pregunta es, o con esta reflexión, es que fíjense que aquí no importa tanto ni cuántos choferes son, ni cuántas horas trabajan, y ni siquiera cuánto ganan en términos absolutos. Aquí lo importante es saber qué hubiese pasado con los choferes si Uber no existiera. Y justamente esta pregunta es la que contesta una medición de impacto. Aquí ya no estamos hablando de reportar cuántas personas tengo beneficiadas en mi organización, si son hombres o mujeres, ya eso no importa. La pregunta es, ¿qué hubiese pasado con estas personas si mi programa no existiera? Y allí es donde le tomamos importancia a la medición de impacto. Y probablemente si Uber hubiese tenido una medición de impacto, esto obviamente es suposición, nadie lo sabe, pero probablemente si hubiese tenido un estudio de medición de impacto donde dijera que probablemente muchas de las personas que están en Uber, sin Uber no tuviesen trabajo, esta discusión no existiría. Entonces esto solamente como un debate y solamente como para ponerles de introducción, que la medición de impacto es entender cómo cambia la vida de las personas después de nuestra intervención, ¿sí? O como nosotros los decimos los que trabajamos en evaluación, demostrar qué hubiese pasado en ausencia de mi programa. Esto es lo que queremos llegar en una evaluación de impacto. Y fíjense que justamente la reflexión de hoy es entender por qué esto es importante para la empresa. Bien, entonces para comentarles un poquito más, y esto en verdad no va a ser mucha teoría, pero sí es importante que entendamos que la definición de impacto básicamente tiene que ver también, como les dije, como yo tengo que demostrar qué hubiese pasado en ausencia de mi programa, en el fondo la manera de poder replicar o decir que hubiese pasado sin tener una bolita de cristal es tener un grupo de control que no participa en el programa y que aún así es sujeto de medición. Entonces, cuando yo mido impacto, yo lo que voy a ver es cuáles son los cambios que son estadísticamente significativos entre el que recibió el programa versus el que no. Obviamente esto es el ideal y parte de lo que se hace cuando una empresa decide medir impacto es hacer una decisión informada. Es decir, mira, este es el estándar de medición para tener una mejor conclusión acerca de la atribución causal que podemos tener de nuestra intervención hacia el resultado que observamos. Hay que cumplir ciertos requisitos metodológicos, pero aún así, si no podemos cumplirlo, no quiere decir que no vamos a medir, es decir, bueno, vamos a medir, vamos a definir si vamos a utilizar grupo de control o no, y simplemente entender, bueno, limitaciones y qué oportunidades nos da esto en cuanto al tipo de afirmaciones y conclusiones que podemos hacer.
Entonces, un poco lo que quería mostrarle con este gráfico es que finalmente la definición de impacto es algo cuantitativo. O sea, nosotros en los programas sociales nos gusta mucho contar las historias, pero aquí es un esfuerzo de decir, bueno, si yo aumenté el empleo, ¿en cuánto lo aumenté? Si estas personas de Uber ganan más, ¿en cuánto ganan más? Siempre es colocar el elemento cuantitativo y siempre es en comparación con alguien que no esté. Entonces, una evaluación de impacto lo que me puede ayudar a contestar es, primero, si el programa tiene un impacto sobre los participantes y en qué magnitud. Esto es fundamental de una medición, como les dije, ¿no? Si yo aumenté los ingresos, ¿en cuánto? Si aumenté habilidades o conocimientos, ¿en cuánto lo aumenté? El número puede ser porcentajes, desviaciones estándar o lo que sea una unidad relevante para mí. Y otra cosa que me permite hacer la evaluación de impacto es entender si estos impactos son mayores para algún subgrupo de participantes. Sí, por ejemplo, a lo mejor para las mujeres el impacto es mayor o si el programa tiene mejores efectos, por ejemplo, para personas que puedan ser de un estrato económico más bajo. Entonces, si aquí me están diciendo que Andrés necesita exponer primero, entonces probablemente le voy a decir a Lucía que exponga de último para que Andrés pueda exponer de segundo. Sí, Andrés, lo tengo súper en cuenta. Bien, entonces quería ya cerrar esta parte comentándole como algunos ejemplos de qué tipo de conclusiones puedo llegar yo con una evaluación de impacto, ¿no? Y estos son solamente ejemplos. Vamos a poner el primero, ¿no? Una afirmación que puedo hacer después de hacer una evaluación de impacto es, el programa mejora los ingresos. Por ejemplo, al primer año de ingresar como chofer, esto sería una evaluación de impacto ideal de Uber, las personas aumentan sus ingresos en un 50% en comparación a personas de las mismas condiciones que no son choferes de Uber. O, por ejemplo, a mayor preparación para el empleo, menos embarazo adolescente, que este fue un estudio, una evaluación de impacto que hizo el BID acerca de que, bueno, ¿cómo ayudamos a reducir el embarazo adolescente? Y un poco lo que se dieron cuenta con esta evaluación es que capacitar a las mujeres en empleo y en proyecto de vida disminuye en 20% la probabilidad de quedar embarazada. Entonces, fíjense lo interesante y lo potente de estas afirmaciones una vez que yo cuento con una evaluación de impacto. Y yo sé que aquí María Elena me está levantando la mano. María Elena, si quieres, coméntame por el chat si tienes alguna pregunta puntual. Y Isabel Ron también. Un tercer ejemplo, los grupos de apoyo mejoran la equidad de género. Por ejemplo, los grupos de apoyo interno mejora en 15% la probabilidad de que la mujer alcance un cargo directivo y mejora en 40% el salario promedio en comparación con mujeres del mismo cargo al iniciar. Entonces, fíjense que el tipo de conclusiones que yo hago no es solo el número de beneficiarios que tengo, que eso solamente me habla del alcance, sino es qué pasa con estas personas luego de que participan de mi programa, qué conclusiones puedo llegar y qué aplicaciones tiene esto para las políticas públicas y para todas las demás personas o organizaciones que están también trabajando en impacto social. Y finalmente, un ejemplo que se parece mucho a uno de los casos que tenemos hoy es, por ejemplo, participar en el voluntariado mejora la productividad. Y en este caso, la conclusión es que los voluntarios presentan características positivas en mayor medida. Son más capaces de resolver problemas, tomar decisiones, defender a la organización y proteger sus intereses, así como hacer actividades que sobrepasen su rol. Entonces, quiero que traten de proyectar este tipo de conclusiones a sus programas o sus organizaciones y empiecen a pensar cómo este tipo de afirmaciones puede agregar valor a su estrategia de negocio o a su estrategia como organización. Y bien, ¿por qué medir el impacto? Yo tengo varias razones por qué, pero me gustaría que estas preguntas la contestaran los tres casos que tenemos hoy. Pero yo les voy a dar como una pequeña introducción de por qué yo creo que es importante. Cada vez más muchos organismos multilaterales y en general el mundo se está moviendo hacia un lado donde las organizaciones puedan comunicar con datos reales cuál es el impacto que están generando. Un caso de ello, ahorita te explico, Tania, lo de la relación del voluntariado. En el fondo son 4 ejemplos totalmente distintos, no se relacionan, pero ya te voy a comentar un poco cómo fue ese estudio. Uno de esos ejemplos de organizaciones que están empujando y de hecho incentivando a que cada vez más las organizaciones midan es, por ejemplo, los premios Viva de Smithney. Ellos
básicamente dan premios de hasta $100.000, tanto en categorías de sin fines de lucro como con fines de lucro, a organizaciones que tengan un impacto social o ambiental, pero que además puedan demostrar con datos el impacto que han tenido. Por ejemplo, aquí les puse textualmente las condiciones para ganar este premio y fíjense que el segundo dice conocer a tus beneficiarios y que tu impacto positivo sea demostrable. Y el tercero, que midas tu impacto o tengas indicadores de resultado de tus proyectos y o programas. Entonces hay como una gran tendencia a decir, bueno, estamos incentivando a que las empresas también lo hagan, las organizaciones sociales, pues por supuesto también. Y otro gran jugador en este ecosistema de impacto social, por supuesto, es el Banco Interamericano de Desarrollo, que creo que María Elena trabaja ahí ahorita nos comentan, bueno, obviamente muchas organizaciones estamos rompiéndonos la cabeza a ver cómo resolvemos los grandes problemas tanto de Latinoamérica como del mundo, y básicamente están diciendo, bueno, ¿quiénes son los innovadores que nos van a ayudar a conocer la respuesta? ¿Sí? Básicamente entonces están como abriendo la innovación y a decir, bueno, yo voy a apoyar a las organizaciones que me demuestren que pueden resolver estos problemas que son importantes para el mundo, y obviamente esa demostración pasa por medir el impacto y comunicar cómo es que cuantitativamente yo estoy resolviendo ese problema. Y para los que lo hagan, pues tienen acceso a mayor financiamiento, por supuesto, mejor posicionamiento, pero en el fondo es como le estamos dando la oportunidad a los privados, por llamarlo así, a que se involucren y a que resuelvan estos grandes problemas sociales. Entonces, bueno, ¿qué mensaje nos queda ver a esta información? Me gustaría escuchar un poco sus comentarios mientras les contesto la pregunta a Tania. Tania me decía que no entendía la relación entre el voluntariado y el estudio de impacto de Uber. Ok, son dos estudios, de hecho los 4 son estudios totalmente distintos. Cada uno tiene su estrategia de medición distinta, cada uno tenía su reto diferente. Simplemente al final de cada estudio se llegó a esa conclusión, que es lo que yo quiero que ustedes se lleven. Como que a qué conclusión puedo llegar yo después de hacer una evaluación de impacto. En el caso del voluntariado, que de hecho es uno de los casos que tenemos hoy de KPMG, así que le puedes hacer todas las preguntas que quieras, la pregunta era, bueno, ¿será que el voluntariado o el voluntariado, vamos a decirlo así, que los empleados participen en el voluntariado tiene un retorno positivo para la empresa? Quizás los que estamos enamorados del impacto social podríamos decir que sí, pero probablemente para la directiva no es tan obvio. ¿Por qué? Porque yo le tengo que dar permiso a un empleado 5 horas para que salga de sus labores de trabajo, ¿sí? Probablemente para la directiva, quizás dependiendo obviamente de su personalidad, no es tan obvio. Y nosotros como gerentes de responsabilidad social o de sostenibilidad, tenemos como la carga de, bueno, yo te voy a demostrar que el hecho de que las personas o los colaboradores participen en el voluntariado es bueno para la organización porque genera mayor productividad, genera mayor lealtad y genera que los empleados tengan un nivel de iniciativa que probablemente no tendrían si no tuviesen espacios como estos. Entonces, en este caso muy particular del voluntariado, parte de lo que le queríamos mostrar es que la medición de impacto no solo puede ser hacia afuera, sino también puede ser hacia adentro, siempre y cuando yo tenga la pregunta concreta que quiero contestar. En este caso yo quería saber, ¿participar en el voluntariado mejora estas variables de productividad en los colaboradores o en los empleados? Y una evaluación de impacto me puede contestar esa pregunta. Entonces, para contestarte, Tania, son metodologías distintas que responden a preguntas distintas y un poco es para que ustedes vean cómo se puede utilizar esta misma herramienta de medición en distintos casos o retos de la organización. Entonces vamos a ver si alguien tiene algún comentario más con todo lo que han visto hasta ahora, antes de empezar a los casos, o empezamos con los casos. Vamos, tenemos ya 67 personas en la sala, ok. Bueno, si no tienen, a ver si vamos a ver el chat aquí un momentito, si no tienen más preguntas, entonces vamos a empezar con los casos de éxito. Entonces empezamos con Sara. Sara, coméntame que estás aquí, porque Sara está en Venezuela. Vamos a verificar que... Súper, ok. Buenos días, Sara, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Entonces te voy a dar el rol de moderador para que tú misma puedas pasar la presentación, ¿ok? Ok. Listo. Ok, ahora se lo pongo acá aquí, ¿no?
Ya te voy a poner tu presentación acá. Listo, ahí la tienes. No, agarro la mía. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Vamos a ver si pongo... Ya lo estoy colocando. Bueno, mi nombre es Sara Carrillo, trabajo en KPMG en Venezuela. Específicamente estoy a cargo de la coordinación de la Fundación KPMG. Y para nosotros tiene muchísima importancia el voluntariado corporativo porque es parte de todas las actividades que hacemos en materia de responsabilidad social de la firma de cara a las comunidades del entorno. Entonces, bueno, decidimos hacer el estudio de impacto acerca de ese voluntariado corporativo como pieza clave dentro de la fundación. En principio, pues presentarle quién es KPMG. KPMG realmente está en más de 155 países en el mundo, es una red global que se creó en el año 1987 y pues sus siglas tienen que ver con el apellido de cada uno de sus 4 fundadores, ¿ok? Nosotros ofrecemos a nivel mundial servicios de auditoría, de asesoría y de impuestos. En Venezuela tenemos además un escritorio jurídico y estos servicios pues se prestan en Venezuela por aproximadamente 500 colaboradores. Nuestro nombre jurídico en Venezuela es Hostos Velázquez y Asociados. Estamos ya en el año 60 en el mercado venezolano. Estamos presentes en 7 regiones. La más grande es en Caracas, pero pueden ver en el mapa que estamos en Maracay, en Valencia, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo y Barquisimeto. La Fundación KPMG, para presentarles un poco pues, de lo que se trata, nosotros somos el brazo ejecutor de la responsabilidad social de KPMG en Venezuela. Estamos comprometidos además con el desarrollo sostenible del país a través de los diferentes programas que desarrollamos, tanto a nivel interno como a nivel externo, pero la mayoría de estas actividades las desarrollamos de la mano con nuestro voluntariado corporativo. Por eso es que para nosotros pues, es indispensable conocer o demostrar de qué manera es importante para la firma, más allá de para las actividades de responsabilidad social, el sentido del voluntariado, ¿ok? El proyecto que nos planteamos fue pues conocer cuál era el impacto de la participación de nuestros colaboradores o nuestros profesionales en la firma dentro del programa del voluntariado corporativo, porque pues para nosotros pues tendría una, digamos, nos planteamos como hipótesis que esto tiene además consecuencias para el clima organizacional de KPMG Venezuela. Eso es digamos como que el planteamiento en general, pero tiene consecuencias para el clima organizacional porque tiene un impacto para esa persona, tanto a nivel profesional como personal. Entonces, digamos, ha sido nuestra bandera dentro de lo que es la fundación, pero tendríamos que plantearles esto también a la directiva de la firma. Hay algunas personas que quizás pues vean esto como algo totalmente aislado de lo que es la estrategia de negocio de la firma y queríamos pues demostrar si eso era cierto o no. Entonces nos planteamos hacer la medición porque queríamos demostrar que realmente hay un retorno de esa inversión que se hace, hay un retorno para la firma, hay un retorno en la inversión que se hace tanto en el profesional para que desarrolle un mejor rol como voluntario, para todos los recursos también que se aprueban para la participación del voluntariado y por supuesto que hay un retorno en esa inversión social que hace la firma de cara a las comunidades, como eso se traduce también en un beneficio para el negocio. Entonces, bueno, el reto era de dar una respuesta de si realmente la participación en el voluntariado mejora el desempeño o la satisfacción en el trabajo de los empleados, pues pensándolo ya como directamente hacia el clima organizacional. Queríamos saber si efectivamente, que es lo que nos habíamos planteado como una hipótesis, pues el profesional que participaba en el voluntariado era una persona totalmente distinta desde el momento en el que comenzaba hasta el que ya tenía más tiempo. Nosotros tenemos pues la idea de que la persona de que
que luego de participar en actividades sociales, pues tiene una transformación en su vida. Y esa transformación va a ser siempre positiva y ese cambio positivo va a tener consecuencias para el desarrollo del negocio porque va a tener repercusiones en la manera en la que este profesional se desenvuelve dentro del negocio. Creo que hay alguien por aquí que quiere decir algo. Creo que Luz, tenías la mano levantada, si quieres puedes intervenir o escribir en el chat. Sí, buenos días. Me preguntaba si estos resultados que se iban a medir o este reto hacían parte de los objetivos del programa, del voluntariado, porque o está aislado. Pues si yo voy a medir qué tantos los colaboradores se vuelven más proactivos o más leales o más motivados, pues dentro del proyecto había alguna acción intencionada para lograr ese resultado. No, realmente ya nosotros venimos trabajando con el proyecto del voluntariado corporativo desde hace bastante tiempo y en ningún momento nos los habíamos planteado como esta estrategia de medición de impacto, ¿ok? Esto surge después y lo vimos pues como un plus. Cuando conocimos a Quantix, queríamos aprovechar la oportunidad que no se escucha bien. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos, Sara, te escuchamos bien. Es que están como ligados los dos audios, el mío y el de Luz, y no entiendo mucho. Ya vamos a arreglar eso. Si quieres continúa, pero creo que a lo mejor también podría ser bueno comentar que parte de la pregunta de Luz era si se habían trazado eso como objetivo desde un inicio, pero quizás comentar qué síntomas tuvieron en la organización que se dieron cuenta que podían resolverlo a través de una medición. Como que qué pasaba con el voluntariado que dijeron, bueno, necesitamos aquí medir y demostrar que esto tiene retorno para el negocio. A lo mejor eso podría ayudar en la discusión. Sí, el tema es que, bueno, trabajamos en una firma principalmente que maneja pues temas contables y financieros y no tenían una cercanía con ese trabajo social o de relacionamiento con las comunidades, ¿ok? Entonces, para estos profesionales entender un poco, vamos a verlo un poco desde la óptica de este tipo de profesionales, pues para ellos el negocio era rentable en la medida en que nos dediquemos todo el tiempo, toda la jornada al trabajo que se está haciendo de cara a los clientes. Entonces, nuestro voluntariado corporativo se desarrolla exclusivamente en las jornadas de lunes a viernes durante el horario laboral y era destinar parte de ese tiempo, de esa jornada laboral a las actividades con las comunidades. Entonces, aunque para algunos pues era un momento de muchísima satisfacción, para otros generaba un poco de ruido porque decía, estamos dejando de hacer ciertas cosas que son importantes, digamos, para la rentabilidad del negocio, de qué manera el participar en el voluntariado nos da realmente algún beneficio para el negocio o para la estrategia que nos estamos planteando. Entonces, pues comienzan ahí cosas como a verse pues qué cantidad de horas pueden destinarse, qué momentos se podrían destinar o no dentro de toda la estrategia y que dieran un poco de respuesta a las preguntas que estas personas estaban haciendo. Es un momento de recreación, de satisfacción personal, de comprometernos con las comunidades, pero también nos está dando algún beneficio como negocio. Entonces, lo que queríamos era poderles demostrar que efectivamente pues no era solamente una actividad de satisfacción o recreación, sino que esto también estaba dándole un plus a la organización de cara a su clima organizacional. Es decir, que ese profesional se comprometía de otra manera diferente con lo que estábamos haciendo dentro de la firma. No estuvo planteado desde el inicio, quizás por eso algunas personas podrían tener un poco de rechazo con la estrategia que se estuviese implementando para el momento con el voluntariado. Y lo que hicimos a partir de este estudio fue poder demostrar si realmente tenía un resultado positivo o no para la organización. No sé si eso te responde un poco la inquietud, Luz. Yo creo que sí, si quieres sigue y al final hacemos más preguntas para no retrasarnos en el webinar, pero vamos a dejarlo así y luego al final podemos seguir comentando.
Bueno, para ese momento entonces utilizamos una metodología en la que tratamos de implementar una encuesta que se hizo, lo utilizamos siempre las herramientas de Quantum, pero en esta oportunidad pues lo hicimos a través del SurveyMonkey, donde aplicamos la encuesta a todos los profesionales, participaran o no en el voluntariado. Lo que queríamos era hacer como una separación y conocer un poco cuál era la realidad entre los colaboradores que habían participado y los colaboradores que no habían participado en el voluntariado, y esas características personales o esas habilidades que pudieran haber desarrollado que iban a ser respondidas también de manera voluntaria. Para el momento teníamos casi 500 colaboradores a nivel nacional. A nivel nacional hacemos las actividades de voluntariado, por lo cual se tomó una muestra, se aplicó toda la encuesta a nivel nacional y nos respondieron 267 personas. Pueden ver en la lámina en la que se hizo, y esto a través pues, de la herramienta pues, nos generaba un reporte automático. En esas preguntas tomábamos en cuenta, era por supuesto de manera anónima, saber solo si había participado o no, durante cuánto tiempo esa persona había participado en el voluntariado, pues en caso de que lo hubiese hecho, y qué tipo de compromisos o de habilidades había desarrollado ese profesional. Entonces nos basamos en dos dimensiones, una asociada al sentido del trabajo y la otra que estaba más asociada hacia la ciudadanía organizacional. Lo que queríamos ver era de qué manera ese profesional pues estaba comprometido con la organización, con el trabajo que estaba haciendo, y en segundo lugar si desarrollaba algunas habilidades adicionales, algunas actitudes incluso adicionales más allá de lo que se esperaba de su rol de acuerdo a su cargo dentro de la organización. Bueno, hicimos este estudio, dos personas que estamos dentro de la Fundación KPMG, o el día de hoy me está acompañando Orlando Frankis, que es analista también de la Fundación, y me estuvo apoyando con todo el análisis y la aplicación de la encuesta también para los colaboradores. Entonces, bueno, Orlando le quiere comentar cómo hicimos la metodología. Buenos días, ¿cómo están? Mira, tengo a alguien aquí. Ok. Sí. Ok, dentro de nuestras actividades nuestras actividades de voluntariado corporativo siempre están desarrolladas para poder satisfacer como un valor extra a los servicios que nosotros ofrecemos, poder satisfacer a las comunidades, organizaciones, instituciones que se involucran directamente o indirectamente con KPMG en Venezuela. Para nosotros el voluntariado corporativo es un catalizador dentro de nuestra organización, ya que nos ofrece la oportunidad de mostrar una cara alternativa y positiva en todas nuestras actividades que desarrollamos. Para la dimensión de sentido del trabajo, nosotros se evaluaron variables como la autonomía, reconocimiento, sentido personal, propósito social, sentido de propósito y logro y satisfacción. En cuanto a ciudadanía organizacional, se evaluaron lo que son las variables de ayuda, lealtad, virtud cívica, iniciativa individual, comunicación y satisfacción. Como un resultado preliminar que obtuvimos de este estudio de impacto, nos indica que los voluntariados tienen mayores niveles de sentido personal, autonomía, lealtad organizacional, virtud cívica e iniciativas que los que no son voluntarios dentro de la organización. Se puede mostrar una diferencia significativa, por ejemplo, en cuanto a la autonomía entre los que no participan como voluntarios a los que son voluntarios en distintos periodos. Voluntarios que participan de 2 a 4 meses, de 5 a 8 meses, de 9 a 12 meses, hasta los que participan de más de 4 años. Esa diferencia es de el 5%. Mientras que con respecto a la lealtad organizacional, se puede mostrar una diferencia aún mayor, pues del 10%, entre los que no participan contra los que participan en los diferentes periodos de tiempo. Igualmente con la virtud cívica, la diferencia es del 10%
entre los que no participan a los que sí participan en el voluntariado, y la iniciativa individual, que representa también el 10% de los que representa una diferencia del 10% entre los que no participan y los que sí. Es Que de hecho importante. ahí voy a agregar una cosita, Orlando, y es que dos cosas, ¿no? Es que estos porcentajes, a pesar de que parecen bajos, que 10%, 5%, lo interesante es que mostraron ser estadísticamente significativos. Eso es el primer mensaje. Y el segundo, el gran reto para medir esto era cómo definíamos un grupo de contenido, porque tú dices, bueno, no es igual comparar a alguien que quiera ser voluntario, ¿no? Versus alguien que no quiere hacer. Entonces, si los comparo, estoy comparando peras con manzanas. Pero en este caso fue muy interesante porque nuestro grupo de control fue personas que se inscribieron en el voluntariado, o sea, que tenían como esa iniciativa, pero todavía no habían realizado su primera actividad. Entonces, les comento porque siempre elegir el grupo de control es un gran reto y a veces en una empresa donde todos son elegibles, o sea, como que cómo eliges a alguien que no participe, ¿no? En este caso fue muy interesante y lo resolvimos de esa manera. O sea, como el grupo de control era personas que ya se habían inscrito, o sea, que tenían el interés de ser voluntarios, pero todavía no habían ejecutado su primera actividad. Entonces, les comento estas dos cosas para que las empresas también vayan agarrando ejemplos de cómo resolver estos retos ya más metodológicos que van a ir surgiendo a lo largo de la medición. Y te dejo, Orlando, no te interrumpo más. Sí, bueno, al final de hacer los estudios, como se pueden dar cuenta, pues hablamos de algunas habilidades que tienen también, van más desarrolladas hacia lo que es cómo va evolucionando la persona dentro del proceso. Lo vemos desde que no ha participado aún hasta que ya tiene incluso más de 4 años participando dentro del voluntariado. Cómo va desarrollando, por ejemplo, esta lealtad organizacional que está más relacionada al compromiso frente a cualquier situación adversa que se presente dentro de la firma, pues cómo ellos realmente se comprometen o no con el desarrollo de sus actividades, de sus roles y de sus intereses dentro de la organización. Cuando hablamos de la virtud cívica, pues nos enfocábamos en saber cómo esa persona reconoce o se siente parte de la organización, cómo siente que realmente pues su trabajo tiene una importancia dentro de lo que está haciendo, porque ya además no lo está haciendo solo a nivel laboral, sino que es parte como persona, lo que puede aportar más allá de su desarrollo profesional. Igualmente, pues en la iniciativa individual que se tiene que ver con el rol que desarrolla a nivel, digamos, adicional en el ámbito de lo que son sus conductas ligadas al cargo, la manera en la que supera las expectativas que se esperan, valga la redundancia, con respecto al cargo que está desarrollando. Al final nos dimos cuenta que hay unas diferencias de acuerdo a la participación en todas estas habilidades, pero además hay una diferencia en el tiempo que tienen estos colaboradores dentro del voluntariado, ¿ok? Nunca pues va a ser lo mismo la persona que apenas está haciendo una actividad o está comenzando que se ha inscrito, que quiere ser parte del voluntariado, pero que no ha desarrollado muchas actividades, a otras que ya a lo largo del tiempo va mejorando su calidad. Para ellos tiene una gran importancia dentro de su trabajo. Dentro de las preguntas que nos planteábamos en la encuesta estaba pues cómo ellos sentían que las actividades que han venido desarrollando tienen también un impacto para ellos, ya no solo de cara a lo que estaba haciendo para digamos el bienestar social, sino también cómo esto ha generado un cambio positivo en sus vidas personales y profesionales. Y bueno, estos son más o menos los resultados: a mayor tiempo, mayor valoración de los empleados en las variables que mencionamos, y que se necesitan al menos 4 años, que era el tope que teníamos allí planteado, también por el tiempo que tiene la fundación creada, para participar y afectar significativamente en esas variables dentro de su vida. Entonces, dentro de los beneficios que la medición de impactos nos daba, pues más allá de responder la pregunta si realmente aplicaba o no, tenía consecuencias o no dentro del clima organizacional, también pues nos permitía demostrar con resultados confiables
que el voluntariado corporativo sí es rentable para la firma, porque es rentable también para el clima organizacional que éste tiene, porque les ayuda a desarrollar otro tipo de habilidades que también son necesarias para el negocio y para el progreso de la organización, y demostrar cómo estos valores realmente están además asociados a la filosofía de la firma, cosa que siempre va a ser clave que los valores de sus profesionales pues realmente estén asociados a la filosofía que la organización tenga. Entonces, tener ahora una metodología que además pues ya digamos está avalada por unos profesionales, que tenemos unos números con que demostrar que no es solamente lo que vemos o lo que nosotros sentimos desde la fundación, sino que realmente tenemos unos resultados que les pueden servir a los directivos para vincular el voluntariado con la estrategia corporativa. ¿Dudas? Súper. No, excelente, Sara, en verdad. Muchísimas gracias. Muchas personas aquí me comentaron algunas preguntas sobre la metodología. Claro, ahí hay una profundidad que a lo mejor por tiempo no nos va a dar ahorita, pero lo que les quiero comentar es que dejen este caso como presente, y si tienen dudas sobre la metodología o algo mucho más puntual, escríbanos por correo y les podemos mandar más información. Entonces, muchísimas gracias, Sara. Le voy a dar entonces la palabra a Andrés, que nos pidió presentar de primero para poder desocuparse, y más adelante seguimos conversando sobre estos casos puntuales. Así que muchísimas gracias, y luego al final te pregunto qué próximos pasos va a dar KPMG en cuanto a la medición. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Ok, excelente, Sara. Entonces voy a volver a poner la presentación para que pueda presentar a Andrés. Andrés, ¿ya estás listo? Aló, aló. Andrés, confírmame que estás por aquí. Bueno, si Andrés no me contesta, creo que vamos a empezar con Lucía. Andrés, te damos 3 segunditos para que nos digas si estás listo o se te habrá caído la conexión. Vamos a ver qué habrá pasado. Como que no está. Bueno, Lucía, te voy a dejar a ti entonces para que avances. Confírmame si tú estás acá. Sí, aquí estoy, dale. Listo, entonces te dejo a ti para que presentes tú. Ya te voy a dar el rol de moderador para que pases la presentación. De todas maneras, Andrés, si llegas, nos gritas por aquí. Listo, Lucía, ya tienes el rol de moderador, puedes comenzar cuando quieras. Perfecto, muchísimas gracias, Adri y el equipo de Quantix por esta invitación. Un saludo a todos los que están acá en el webinar. Es para nosotros un placer poder hablar de lo que está haciendo la experiencia de medición de uno de nuestros programas de mayor impacto dentro de la gestión de responsabilidad social de Banesco. Y digo está haciendo porque estamos precisamente en ese proceso de medición. Y ya paso a relatarles entonces qué es lo que hemos venido haciendo. Y quería saber cuál es el impacto de nuestro programa de formación en la bancarización y en la supervivencia del negocio. Paso a relatarles qué es Banesco. Banesco es un grupo internacional que tiene origen en Venezuela. Es un banco familiar, es una empresa familiar, y estamos presentes actualmente en 15 países, y uno de los países donde tiene una operación bien importante es precisamente Panamá. Entonces, Banesco es, como indica allí el slide, es una organización de servicios financieros que tiene una banca de consumo y una banca de empresas, y que aparte de eso también ofrece productos y servicios de tarjetas de crédito, todo lo que tiene que ver con medios de pago, puntos de venta, móvil pay, etcétera. Y aparte de eso también tenemos una banca internacional, la cual había tenido una importancia mayor en
digamos, en los años de inicio de Banesco en Panamá por la cantidad de ahorros que provenían, por supuesto, de Venezuela. Esa situación ahorita ha cambiado y estamos precisamente en el reto de convertirnos, de ir escalando posiciones y de ser un poco más que el sexto país más importante que hay, el sexto banco más importante que hay aquí en el país, ¿no? Entonces, paso a relatarles en qué consiste el programa Emprendedores Banesco, que es precisamente el proyecto que estamos midiendo, y allí les comento también la necesidad de por qué debemos medir el programa Emprendedores Banesco. El programa Emprendedores Banesco fue nuestra punta de lanza al iniciar la gestión de responsabilidad social en Banesco hace 4 años justamente. Tuvimos nuestra primera cohorte en mayo del año 2015 y a la fecha ya tenemos 10.000 personas certificadas. Este programa es un programa gratuito y tiene una formación integral que va no solamente en el tema de educación financiera per se, sino también en todo lo que respecta a desarrollo personal y liderazgo, porque era un programa que se concibió para darlo a personas que estuvieran en la base de la pirámide. Lo curioso de Panamá es que aún siendo un centro financiero por excelencia, en la banca tradicional ha sido muy dura, muy estricta a la hora de permitir a aquellas personas que no tengan un historial crediticio acceder a créditos. Y por ello, el ecosistema emprendedor en Panamá, con todas las oportunidades que se han brindado, aún le queda mucho camino por recorrer y era importante entonces empezar a ofrecer oportunidades a aquellas personas que indistintamente su nivel económico y su procedencia pudieran acceder al mismo. Entonces, un programa de 40 horas de formación, buscamos dictarlo los fines de semana, específicamente los sábados. Son 5 sábados de 8 horas cada sesión, y allí, como les indiqué, estamos dando información relativa a desarrollo personal, todo lo que es control de ingresos y egresos, la contabilidad, y digamos, la sesión final es la elaboración de un plan de negocio que ha podido servir para aquellas personas que, aún no teniendo un negocio activo, pudieran optar al capital semilla que ofrece la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que es una entidad gubernamental en Panamá que promueve precisamente también el emprendimiento. Luego de estar 4 años de manera continua dictando el programa Emprendedores Banesco, nos paramos a reflexionar un poco para ver cuál era el impacto que estábamos teniendo, sobre todo tomando en consideración que ya eran 10.000 las personas que se habían capacitado, ¿no? Y entonces tuvimos, con el apoyo de Adriana y de su equipo, tuvimos 2 vertientes para medir el programa. Una de ellas fue conocer la parte del histórico de esos 4 años que habían sucedido. Y entonces necesitamos saber dónde están los egresados del programa y cómo lo aprovecharon. ¿Cuál era el impacto mayor que habíamos generado en la vida de estas personas? ¿Es realmente ese impacto lo que queríamos lograr al momento de implementar el programa? Por otra parte, revisar la lógica del impacto y así poder validar la hipótesis que nos habíamos planteado. El impacto es igual si quitamos algún componente, si metimos a un socio adicional, si lo expandimos al resto del sistema financiero. ¿Debemos agregar algo o debemos quitar algo? Y por último, transmitir de manera más efectiva los beneficios del programa a todos los stakeholders, porque desde el punto de vista de comunicación también teníamos allí un issue, era que el programa, a pesar de haber tenido un despliegue de publicidad muy grande en su inicio y apoyarnos muchísimo con las redes sociales, todavía no terminaba de comprenderse, digamos, la intención del programa y no terminaba de llegar al tipo de público que también estábamos esperando. Y el otro reto de la mención era precisamente cómo nosotros, a partir de los nuevos ingresos, empezamos a medir el programa y desde allí validar qué pudiéramos estar cambiando en el momento, si existe la posibilidad de ampliar el espectro de los participantes con un programa e-learning, y entonces desde allí también
buscamos ver cómo pudiéramos diseñar un sistema de medición continuo de los impactos, tomando en consideración que tenemos que tener, por supuesto, los indicadores bien definidos, los cuestionarios para preguntarle a los participantes también establecidos y un proceso de recolección definido, porque como este es un programa que llevan nuestros socios sociales, que vienen a ser ONG e institutos universitarios y que son el brazo ejecutor del programa, tienen formas diferentes de captar el personal y por supuesto también de tomar nota de todos los indicadores que nos hacen nosotros falta, porque otra cosa que no les he dicho es que a raíz del surgimiento de programación de emprendedores en Banesco, se buscó la forma de vincularlo a una iniciativa de microcréditos que se desarrolló también en Venezuela, tal como está diciendo Adriana, que el programa Emprendedores es una iniciativa que surge en Banesco, Venezuela, nos lo traemos para acá, lo adecuamos a la cultura de Panamá, le hacemos unos cuantos cambios importantes y al mismo tiempo empezamos a vincular entonces a los emprendedores que han salido con Banca Comunitaria Banesco, que como les indicaba es el segmento de microcréditos que va de 500 a 5.000 dólares que tiene el banco precisamente para ayudar a los emprendedores. De hecho, Lucía, te voy a hacer la misma pregunta que hice a Sara. ¿Qué síntomas tuvieron en la empresa que dijeron necesitamos medir el impacto? ¿Qué motivó esa decisión? Bueno, por supuesto, el negocio necesitaba saber cómo estábamos invirtiendo nosotros todos los recursos en materia de responsabilidad social y cuál era el valor agregado que le estábamos generando. Afortunadamente, nosotros en Banesco, Panamá, tenemos a un presidente ejecutivo que está completamente alineado a la necesidad de tener un programa de responsabilidad social bien robusto y que atienda más que filantropía la generación de capacidades instaladas en los beneficiarios. Pero ya llegado el momento de haber transcurrido 3 años y algo, nos preguntamos, ¿hasta qué cantidad de emprendedores realmente están triunfando o están en modo sobrevivencia con sus emprendimientos? Eso no lo sabíamos, porque después del taller no sabíamos quiénes se querían seguir incorporando en esta ruta tan escabrosa de los emprendedores, porque sabemos que es un trabajo enorme el que tiene un emprendedor. Y por otra parte, saber si la vinculación entre el programa Emprendedores Banesco y Banca Comunitaria estaba funcionando realmente. Entonces necesitábamos validar el porcentaje de personas que habían sido exitosas aplicando las herramientas del programa Emprendedores Banesco, por una parte, y por la otra saber si el vínculo desde el programa Emprendedores Banesco hacia Banca Comunitaria realmente se estaba dando. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Entonces, bueno, obviamente eso también implica mejorar el sistema de captura y reporte de la data. La data ahorita es, digamos, el capital de trabajo más importante que existe en el mundo, o sea, el manejo de la data para todos es fundamental. Consolidar toda la información de impacto en el mismo lugar es bien importante porque eso nos permite homologar todos los formatos y al mismo tiempo la mayor accesibilidad en oportunidad y en calidad. Y capacitar, por supuesto, y acompañar a las organizaciones ejecutoras, que son nuestros socios sociales, para que levantaran toda esa data con calidad. ¿Cuáles han sido las oportunidades para sumar valor? Como les comenté, el emprendimiento, el programa Emprendedores Banesco es un programa punta de lanza de todas las actividades que nosotros llevamos a cabo en responsabilidad social. Tenemos 4 ejes. Uno es el emprendimiento, el otro es educación, el otro eje es cultura y el otro eje también está relacionado a ambiente. Y el emprendimiento está en el ADN de Banesco porque este es un banco que surgió precisamente de una visión de un soñador que es el fundador de Banesco como tal y se llama Juan Carlos Escotet, papá de nuestro actual presidente ejecutivo. Y como les dije, es una empresa familiar, pero una empresa familiar con una sensibilidad social para atender precisamente a estas comunidades organizadas de base y a estos emprendedores que no han tenido la oportunidad de ingresar a ningún tipo de sistemas bancarios, por supuesto. Y aparte de ello, empezar entonces a movilizar todo lo que es el ecosistema emprendedor de los países donde tenemos presencia. Como les comenté, ya llevamos 4 años realizando el programa, tenemos 10.000 emprendedores formados y lo importante de esto, o una de las cosas importantes es que el 76% de estos emprendedores formados son mujeres.
Y esto nos remite a la experiencia que tuvo Yunus con el Grameen Bank, donde indicaba que, bueno, que las mujeres, aparte de ser las que más participaban en sus programas, eran las mejores pagadoras. Y ese mismo esquema se repite no solamente en el programa Emprendedores Banesco, sino también con banca comunitaria. Ahora bien, para poder justificar esos $2 millones que hemos invertido en estos 4 años en el programa Emprendedores Banesco, necesitábamos esta medición de impacto, porque eso también nos ayuda a saber cómo pudiéramos reorientar el programa en caso de ser necesario y qué mejoras incorporarle, o si necesita un módulo adicional. Entonces, necesitábamos conocer qué tan efectivos hemos sido y cómo hemos fortalecido el ecosistema emprendedor en Panamá, así como cuál ha sido nuestra verdadera contribución al ODS 8. Ustedes saben que ahorita, digamos, la brújula, la bitácora que nos marca el desempeño en materia de sostenibilidad la tenemos dibujada en estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos ha brindado la ONU, y de allí la idea es vincular cada una de nuestras acciones a un ODS específico en función, por supuesto, de la actividad que tenemos. Paso a comentarles entonces cómo manejamos nosotros la teoría del cambio, que es parte de la metodología que nos brinda Quantix. Es importante destacar que en esta teoría del cambio no solamente estaba personal de responsabilidad social, sino que también estaba gente del negocio, de banca comunitaria y de banca pyme inclusive, y también estábamos acompañados de la Vicepresidencia de Riesgos y de la Vicepresidencia de Innovación, Transformación y Experiencia al Cliente, porque era importante poder tener un grupo mixto para que nos ampliara el horizonte y que nos permitiera realmente tener una visión holística, una visión de 360 grados de cómo nosotros pudiéramos manejarnos en función de lo que pretendemos con el programa y de cuáles son los impactos esperados, ¿no? Entonces, esto lo dividimos, la teoría del cambio lo dividimos también en dos, digamos, en dos grupos. Uno dirigido al área personas y el otro dirigido al área empresas, porque dentro del programa de formación de emprendedores Banesco teníamos esa cantidad, digamos, de asistentes. Unos ya tenían empresas y otros simple y llanamente tenían la idea en la cabeza y tenían su sueño por cumplir, ¿no? Entonces, en las dos instancias nosotros teníamos que fijarnos para ver cómo los estábamos favoreciendo o cómo en todo caso pudiéramos apoyarles mejor para el logro de esos metas, ¿no? Entonces, en lo que respecta a necesidades, Panamá, como les dije, siendo un centro financiero, el nivel de bancarización de las personas que van de 18 a 35 años, de acuerdo a cifras de Findex, que es una empresa consultora que toma datos del Banco Mundial, es de apenas el 23%. Y ese 23%, cuando decide solicitar a veces créditos o cuentas de ahorro, a veces no consigue entrar en el sistema y se va para financieras y entidades, digamos, de préstamos, que generalmente lo que hacen es cobrarles intereses desmesurados, pero no tienen más remedio porque si el sistema tradicional financiero panameño les niega el acceso a crédito o al ingreso también a una cuenta de ahorro, ellos de una forma u otra tienen que compensar. Y aparte de estas financieras, también la otra fuente de créditos y de préstamos es la misma familia, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos el panorama al momento de lanzar el programa Emprendedores Banesco, bueno, era también la falta de oportunidades de capacitación. Entonces, por eso es que sacamos el programa Emprendedores lo empezamos a aplicar en todas las provincias de Panamá, sin necesidad de un piloto, sino que nosotros arrancamos el primer año tratando de tener por lo menos 2.000 participantes, ¿no? La intervención era, por supuesto, este programa de Emprendedores Banesco para personas que no tuvieran negocios activos, es decir, emprendedores en potencia. Los productos que estuvimos identificando a través del manejo de la teoría del cambio eran personas con conocimiento, mayor autoestima y empoderamiento, por supuesto, mejor informadas sobre el manejo de finanzas personales y sobre el tener en la banca. En los resultados intermedios tenemos la implementación de las mejores prácticas en finanzas personales y que por
supuesto, pudieran bancarizarse. Aquí debo resaltar que una de las características del programa era que las personas que logren finalizar exitosamente el mismo, aparte de obtener el certificado de participación, eran elegibles a abrir una cuenta de ahorro con $25 solamente por participar, por supuesto, en el programa. Y aquellas personas que sean elegibles al crédito de banca comunitaria tendrían que tener por lo menos un año con el negocio funcionando. El impacto, por supuesto, esperado es que todas estas personas que han participado deciden emprender en un promedio de 12 a 16 meses, de 12 a 18 meses, y que consideren ese emprendimiento como una fuente de ingresos. ¿Ok? Ahora pasamos a relatar lo que pensamos en los negocios. En lo que respecta a las necesidades, es importante destacar que los emprendimientos tienen poca tasa de supervivencia por la poca orientación y el acceso a recursos en función de lo que les comentaba. La intervención, por supuesto, era ofrecer este programa a Emprendedores Banesco y vincularlos con oportunidades de préstamos u otras oportunidades desde banca comunitaria. El producto esperado era tener emprendedores que aumentaran sus conocimientos en el manejo de sus finanzas, por supuesto, y que conocieran plenamente cuáles eran los requisitos para abrir cuentas en función de las prácticas que tuvieran en su negocio, implementarlas precisamente, esas buenas prácticas, y también ofrecerles networking. De varias de las capacitaciones surgieron iniciativas que se iniciaron, por ejemplo, una empresa de catering se alió con una empresa que se encargaba de elaborar menúes para personas celíacas, y entonces unieron esfuerzos y entonces de allí existe una empresa promovida precisamente en el programa Formación de Emprendedores, que ofrece catering a empresas y a personas particulares, ¿no? Los resultados intermedios esperados eran mejor administración del negocio, que pueden aplicar para créditos y ahorro y poner, por supuesto, en práctica toda esa información para que el impacto esperado sea precisamente un mayor rendimiento en el negocio por su gestión administrativa, que permitiría acceso a crédito y ahorro y una mayor tasa de supervivencia, porque inclusive muchos de los emprendimientos que hay en Panamá ni siquiera llegan al año de supervivencia precisamente por la falta de recursos y la falta de orientación, y bueno, y la expectativa es que estos emprendimientos, estos negocios ya por lo menos tengan un nivel de supervivencia de 2 años en adelante. Yo voy a intervenir ahí en tu presentación, porque a pesar de que parece algo sencillo, de que, bueno, dividimos la teoría del cambio en dos, en personas y empresas, esto es importantísimo desde el punto de vista tanto de estrategia como de medición, ¿no? Porque si uno no hace este refinamiento, luego los indicadores te quedan muy generales para lo que quieres medir. O sea, supongamos, están los dos grupos, alguien que nada más tiene una idea y alguien que tiene una empresa, ¿no? Si desde el punto de vista de medición hubiésemos colocado estos indicadores que tú ponías de supervivencia a los 2 años, probablemente este indicador iba a quedar totalmente desvinculado para alguien que simplemente tenía una idea. Como que, bueno, ¿qué supervivencia si ni siquiera ha empezado el proyecto, no? Entonces, este refinamiento, a pesar de que parece, o cuando uno lo presenta muy sencillo, en el fondo es bastante profundo. Y por eso es que una de las cosas que nosotros siempre recomendamos cuando se inicia un proceso de medición es trabajar en la teoría del cambio. Y aquí lo que te permite es, en verdad, este es el mismo objetivo. Y una vez que te das cuenta que si es el mismo o es distinto, te permite refinar mejor los indicadores y llegar exactamente a esa pregunta que quieres saber. Si no, se vuelve un poquito más complicado. Entonces, me parece súper importante que ustedes hayan pasado por esa transformación y que ya en el corto plazo, aunque no tengamos todavía los resultados de la medición, ya hayan tenido como un resultado tangible de ese proceso, ¿no? No sé si quieres comentar algo más allí. No, tienes allí toda la razón y es cierto lo que indicas, ha sido un proceso de ires y venires, pero definitivamente las respuestas esperadas, bueno, creo que en el corto o mediano plazo vamos a estar sabiendo de ciencia cierta cómo lo estamos haciendo. Pero por lo pronto, los beneficios que hemos tenido de medirnos con Quantix ha sido precisamente uno, tener una base de datos homologada. Como les indiqué, nosotros dependemos del programa Emprendedores Banesco de quienes ejecutan el programa hacia las comunidades y son 3 socios sociales, son dos
Son dos fundaciones y un instituto universitario, y todos manejaban formatos diferentes. A pesar de que nosotros le habíamos suministrado una tabla en Excel, la tabla en Excel a veces brillaba por su ausencia, y entonces ellos sacaban la información en función del comportamiento particular de sus participantes, ¿no? Y eso no nos servía a nosotros, porque al momento de poder brindar las cifras de gestión, digamos la evaluación de gestión, en todo caso la cantidad de asistentes y todo lo demás, al momento de definir el tipo el sexo, el nivel educativo, etcétera, había organizaciones que nos brindaban la información y había otras que no. Entonces, el hecho de tener una base de datos homóloga permite a nosotros llevar mejor todos los resultados del programa, ¿no? Los resultados, repito, en función de la gestión del programa. Por otra parte, el hecho de tener una sola base de datos y en la misma plataforma que nos ofrece Quantix nos permite una actualización permanente y una data confiable. En muchos de los casos, a veces tratábamos de conseguir algunos de los participantes porque teníamos certificados sin entregar porque no habían ido el último día, y cuando los contactamos por teléfono resulta que el teléfono no era inexistente, pues el teléfono o estaba errado o simple y llanamente habían cambiado el teléfono. Entonces, la idea de tener una actualización permanente a nosotros nos facilita la identificación de las personas que, si tienen negocio, los podemos enviar dato a banca comunitaria, y si no tienen negocio, por lo menos hacerle seguimiento para ver si son elegibles al capital semilla de AMPYME. Y por otra parte, también tener nosotros una base de datos confiable para alimentar nuestros informes y reportes mensuales y anuales. Y ahí creo que eso es todo. No puse una lámina, pero bueno, muchísimas gracias por su atención y completamente a la orden cuando lo deseen. Gracias, Adri. Gracias, Lucía, muchísimas gracias, y obviamente todos estamos muy ansiosos de conocer esos resultados. Ya cuando los tengamos haremos otro para compartirlos. Esa es la idea. Bueno, ahorita, me despido aquí, Lucía. Mientras tanto, si quieres te quedas al final por si acaso alguien tiene alguna otra pregunta, y vamos a pasar con el siguiente caso, que es el de Andrés, que es el CEO de Vive. Como él está desde el celular, vamos a hacer Aquí estás. Sí. Andrés, okay. Bienvenido. Gracias. Sí, te iba a pedir que, por favor, pues me ayudes ahí con los slides. Te ayudo. la voy a pasar. Listo. Aquí ya tienes la primera, que es la portada de Vive. Perfecto. Bueno, primero que todo, buenos días para todos los asistentes. Un agradecimiento muy especial al equipo de Quantix, a María Olga, Adriana, a todo el equipo realmente por la oportunidad. Digamos que con esta beca nosotros hemos podido probar, digamos, nuestros proyectos, específicamente este que les vamos a contar. Realmente ha sido un trabajo muy duro, pero realmente porque el equipo realmente de Quantix ha brindado como todas las herramientas y el espacio para eso. Entonces, un agradecimiento pues muy especial. Bueno, entonces, básicamente, ¿qué es Vive? Voy a hacer una presentación, digamos, muy concreta. Me gusta hablar pues en términos muy sencillos. Nosotros en la fundación llevamos más o menos 8 años trabajando por la salud, digamos, de los colombianos, específicamente en una región en Colombia que se llama Eje Cafetero. Seguramente pues la conocen ahí. Producimos uno de los mejores cafés del mundo, orgullosamente. Y pues actualmente nosotros desde el 2015 somos fundación y nos hemos orientado al sector rural. Entonces, nosotros con Quantix trabajamos un proyecto específicamente que se llama Visión Cafetera. Básicamente, el proyecto se basa en hacer detección oportuna de 4 problemas de salud de los cafeteros, que son errores de refracción, aquellas personas pues, que requieren gafas, cataratas, que son como esta nubosidad, digamos, que se presenta en el ojo, glaucoma, que es un tema de presión intraocular, y finalmente los pterigios, que son como unas pequeñas carnosidades como de respuesta digamos, de factores externos, ¿cierto? Pues básicamente, ¿qué queríamos medir? ¿Cuál era el reto? Pues primero que todo, evaluar si efectivamente con el proyecto se podía aumentar la productividad. Digamos que digamos, el campesino tiene muchas limitaciones en términos de productividad precisamente por los problemas visuales que tiene. Y segundo,
pues básicamente si el proyecto como iba acompañado de una estrategia de educación, si efectivamente con ese acompañamiento se podría, digamos, hacer la transformación de hábitos de vida saludables tanto para el campesino como para su familia, ¿cierto? Eso era principalmente lo que queríamos medir en el proyecto, pues a través de la metodología de Quantix. Bueno, ahí adelante, por favor. Muy bien, entonces ahí tendríamos, nosotros hemos hecho unas inversiones, digamos, considerables a través de cooperación internacional, específicamente la Fundación Pfizer, las cooperativas de caficultores, digamos, también han aportado y nosotros también hemos aportado, digamos, en este proyecto, una inversión aproximadamente, como les decía, de $250.000. Y básicamente también han podido, digamos, participar en este proyecto a manera de contexto, pues instituciones públicas y privadas, que también nosotros queremos que se adapten esos modelos, digamos, de intervención con la comunidad, que ya sabemos a través de este trabajo que hemos hecho juiciosamente con Quantix, que evidentemente sí es efectivo en tratar estos temas de salud. ¿Aló? Andrés, creo que fuiste. Vamos a esperar que te reconectes. O si no, María Olga también puede quizás complementarte un poquito. Ahí estás, listo. Ya, ok. Bueno, y del slide anterior me hizo falta, la última partecita. En cuanto a la metodología del proyecto, se estableció en 3 fases. El primero era todo el tema de tamizaje, que era a través del optómetra. El optómetra iba en unas jornadas hasta los municipios, se hacía el tamizaje de todos los campesinos que participaban y caficultores que participaban en el proyecto, y se hacía, digamos, la jornada de educación visual, en temas de salud visual. En la segunda etapa, aquellas personas que requerían gafitas, pues ustedes se preguntarán, bueno, digamos, ¿qué impacto tiene que las personas tengan de pronto las gafitas? Que para nosotros es muy común, la verdad. Digamos, para ellos tiene un impacto grandísimo porque pues los factores externos y ambientales hacen que, digamos, tengan una pérdida, digamos, de su capacidad visual. Para ellos es muy importante. Supongamos de 100 personas que pasaban a la fase 1, más o menos el 80%, digamos, se les entregaban gafas, poquito más del 80% se les entregaban gafas, y aproximadamente 13 personas pasaban a consulta de oftalmología, que era la segunda fase. En esta consulta de oftalmología se valoraba, digamos, por el subespecialista y se determinaba si requería o no cirugía en el primer ojo. Esas eran básicamente las 3 fases que nosotros abordamos del proyecto. Quisimos mantener un proyecto muy sencillo en términos metodológicos, pero muy preciso en términos de impacto. Entonces, esto lo hemos hecho durante 2 años aproximadamente, y el que medimos fue el segundo periodo del 2018, que es el que les vamos a mostrar. Entonces, vamos adelante, por favor. Bien, entonces, como les contábamos, se levantó una línea base de las características de la población y de esos conocimientos que la gente tenía inicialmente, digamos, en términos de cuidado de salud, que realmente pues no eran muy profundos, no eran muy avanzados. Segundo, como ustedes ya saben, digamos, la metodología también que maneja Quantix es tener un grupo de control, como ya lo han venido hablando los panelistas. Y finalmente, posterior, digamos, al levantamiento de la información base, 3 meses después se hizo un seguimiento a estos mismos caficultores, ¿verdad? Entonces ahí, digamos, a 1.592 cafeteros con un grupo de 294, como pueden ver ahí en las cifras. Eso básicamente fue como la forma en que se abordó en términos sencillos la metodología de un proyecto. Entonces, ya en términos de resultados, ¿qué encontramos? Pues nos hicimos 3 preguntas que ya vamos a abordar. La primera, el tema de empleabilidad relacionado con el tema de productividad. Segundo es, tema visual específicamente, cómo mejora, digamos, la calidad de vida en términos de visión. Y finalmente, si la manera que nosotros propusimos metodológicamente el proyecto de la intervención, si era de satisfacción, si era de calidad para la población. Entonces, obviamente, la población rural, pues eran más hombres que mujeres, por ser el caficultor, digamos, la persona activa económicamente hablando. El grupo de control, digamos, tenía más participación femenina, pero realmente, digamos que esto no nos impactó mucho, pues, por la distribución que ustedes están viendo, digamos, en los resultados del proyecto. Bien, entonces ahí entonces nos planteamos 3 preguntas. La primera era si efectivamente
el proyecto aumentaba la probabilidad de que los caficultores tuviesen mejor conocimiento, mejor apropiación de aquellos hábitos de vida, hábitos saludables, en términos de la prevención, digamos, de todos estos temas de ceguera y de enfermedades visuales, ¿cierto? Entonces, a lo que con todo este despliegue, digamos, metodológico y con todo el trabajo que hicimos de Quantix, nos dimos cuenta que, bueno, estamos muy orgullosos de esto, y es que efectivamente se evidenció, digamos, un aumento, digamos, considerable en que después del programa la gente tenía unos hábitos de vida saludables mucho mejores, que obviamente daban como outcome, como resultado, que la gente pudiera prevenir, digamos, esas enfermedades enfermedades visuales de una manera más oportuna, y obviamente pues tuviera una mejor calidad de vida. Digamos que ahí tuvimos un resultado del 28.6% en ese aumento, digamos, preventivo de todas estas enfermedades visuales, ¿cierto? Bueno, esta fue la primera pregunta. La segunda pregunta está relacionada con el tema de productividad, específicamente preguntando si esas gafitas, que para nosotros de pronto es algo que es muy común, ¿cierto? Para ellos, ¿cómo les impactaba? Y segundo, el tema de la cirugía. Pues en el primero encontramos que, evidentemente, como lo mencionó Adriana, con el panelista anterior, puede que digamos que estos resultados nos llevan a que encontramos que específicamente, estadísticamente, perdón, hay una correlación positiva entre la productividad y la entrega de las gafas. Es decir, la gente con las gafitas estaba trabajando, digamos, aproximadamente alrededor de 37 horas a la semana, que anteriormente estaban trabajando por lo menos 16 o 17 horas. Entonces miren que, digamos, que el impacto sí es considerable, pero no lo habíamos medido, digamos, hasta ese momento. Y segundo, con la cirugía, obviamente también hay una relación positiva entre la relación de la cirugía que se hizo y la productividad de las personas, ¿cierto? Digamos, esa fue la segunda pregunta que nos hicimos, quedó completamente resuelta. Evidentemente el proyecto sí sirvió, y esto nos da pie a que me parece que es lo más importante, y lo vamos a ver en los resultados, es que ya podemos tener argumentos sólidos, digamos, de negociación frente a las entidades públicas, para políticas públicas, y para la empresa privada, para que nos siga apoyando y para que sigamos impactando a la población. Yo creo que esto es lo más importante, digamos, de estas sesiones, pues que nos invita a Quantix y la aplicación de la metodología, a que podamos validar que efectivamente el trabajo que estamos haciendo sí sirve. Y la tercera pregunta estaba con relación a cómo nosotros habíamos estructurado el proyecto de la manera en que el caficultor lo percibiese de una muy buena calidad, ¿cierto? Porque definitivamente, pues si nosotros vamos con cosas muy complejas, con cosas muy avanzadas, de pronto no va a tener una percepción igual. Entonces lo manejamos, como les decía, de una manera muy sencilla, que llegara realmente con una comunicación muy clara, y encontramos que evidentemente el 95% de los participantes tuvieron una satisfacción, digamos, muy alta en el proyecto. Obviamente siempre se encuentran algunas desviaciones, pero digamos que con estos resultados, pues a nosotros nos queda claro que lo estamos haciendo bien, y que evidentemente es un proyecto que es completamente escalable, y que para la fundación ha traído no solamente para la fundación, sino también para los caficultores, digamos, ha tenido un impacto positivo, muy positivo. Bueno, y finalmente, en el último, creo que es el último slide, me colaboras ahí, Adriana, por favor, gracias. Los beneficios, digamos, los beneficios, entonces haciendo como una recopilación, sería el primero, en el tema del componente educativo. Nosotros realmente con el paquete educativo que teníamos, y ahí pues le extiendo unas felicitaciones al equipo de proyectos de la Fundación, y es que desarrolló metodológicamente todo el esquema, digamos, de entrenamiento para el caficultor de una manera impecable. Digamos, eso garantizó que esos hábitos se hayan podido apropiar adecuadamente. Segundo, el hecho que a la gente se le ha entregado, digamos, las gafitas, que se le hemos llevado hasta la cirugía, y que posterior a la cirugía se haya hecho unos controles y unos seguimientos a través de nuestro proceso de orientación social, que conectamos, digamos, ese tratamiento oportuno que se hizo a través de los proyectos, vincularlo con su sistema de aseguramiento de salud, con su EPS. Eso también, digamos, se logró. Con estos resultados, ¿qué también podemos hacer? Apalancar más recursos para seguir impactando más, digamos, más cafeteros y más población rural,
Eso, digamos, es otro de los beneficios que hemos podido encontrar hasta el momento. La satisfacción en términos que, digamos, por lo general los programas que van en las zonas rurales, digamos, no se mide mucho, digamos, el impacto que tuvo en la población. Entonces, digamos que aquí nosotros sí estamos yendo un poco más allá y diciéndole a las cooperativas, oiga, este proyecto está sirviendo, está gustando mucho, la gente está quedando contenta. Yo los invito a que visiten nuestra página y conozcan, digamos, los testimonios que tenemos de los campesinos. Son realmente maravillosos. Vemos cómo hablan de nuestro personal, de cómo se abordó, del trato que se les da. Digamos, eso también, digamos, el estudio también con Quantix nos sirve para validar esa información. Y como les contaba, pues ya finalmente el tema de políticas públicas, que también pues es importante para nosotros empezar a trascender un poco más estos proyectos. Entonces, en general, como les decía, lo más importante aquí es que realmente sí logramos conocer y poder validar de manera, digamos, metodológica y rigurosa esos beneficios que le estamos entregando a la comunidad. Entonces ya tenemos argumentos de peso y estadísticamente, digamos, validados, que sí estamos llegando a donde queríamos llegar, que sí estamos cumpliendo con lo que queríamos hacer y que evidentemente pues hay un camino grande por recorrer, en el sentido que hay muchos otros cafeteros que, digamos, necesitan continuarse impactando. Entonces, pues con estas palabras y con el agradecimiento de todos, pues ya termino mi presentación para que continúes, Adriana, con tu exposición. Excelente, Andrés. Te iba a hacer una última pregunta para el público porque me imagino que lo deben pensar. ¿Qué fue lo más difícil de medir y cómo abordaron ese reto? Si quieres, coméntalo brevemente como para dejar en la discusión. Bueno, me parece que lo más difícil de medir era el tema de productividad, porque digamos, encontrar la manera, y digamos ahí el equipo de Quantix fue muy importante en la orientación que nos dio acerca de, bueno, digamos que en factores de productividad hay muchísimos, ¿cierto? Pero encontrar el indicador preciso, el objetivo preciso para realmente tener una certeza de que sí se está impactando de manera positiva la productividad fue fundamental. En este momento tenemos criterios de primera mano para ir digamos, a expandir, digamos, nuestro proyecto a otros territorios. De hecho, hoy, por eso pues me excuso que estaba de pronto ahí un poquitico pendiente de la hora, porque en este momento estamos donde un cliente que precisamente quiere también conocer los resultados del proyecto porque queremos expandirlo a otra región de Colombia, en Antioquia. Entonces yo digo que el establecimiento de ese indicador de productividad fue fundamental para realmente tener datos de hecho, datos contundentes. Excelente, muchísimas gracias, Andrés, y en verdad felicitaciones por todo el trabajo que hacen. Muchas gracias. Al equipo también le extiendo unas felicitaciones que nos está escuchando, el equipo de proyectos y de Quantix. Muchas gracias. Excelente, seguro que sí. Bueno, entonces seguimos avanzando. Ya vamos cerrando el webinar de hoy con algunos pensamientos de, bueno, cómo empezamos a medir, si es que estos casos los motivaron. Bueno, y básicamente, como ustedes lo vieron, hay como para mí 3 grandes puntos por donde empezar cuando ustedes deciden iniciar una medición, ¿no? Lo primero es identificar el propósito y el valor que tiene para la empresa esta medición. No, yo sé que todos sabemos que lo que no se mide no se mejora, pero eso es algo como muy etéreo. Tenemos que conseguir como una razón verdadera de por qué y para qué vamos a usar la medición. Fíjense que en estos casos concretos, cada una de las empresas tenía una razón muy concreta de por qué empezó a medir. El del voluntariado era, bueno, tenemos que justificar a la firma que esto en el fondo está trayendo rentabilidad y que una hora de una persona que esté fuera de la oficina, en el fondo también trae retorno para la empresa. En el caso de Banesco, todo el tema de la bancarización y cómo esto se conecta con el negocio de banca comunitaria. Y para la Fundación Vive, pues todo lo relacionado a la incidencia pública, de políticas públicas y al levantamiento de mucho más capital para poder expandirse. Entonces, una vez que se entiende eso, pues el segundo paso sería definir la teoría del cambio, que como les dije, es una metodología sencilla, pero que toca en profundidad la estrategia que tiene la organización o la empresa en cuanto a su impacto social. Y el tercero, que si vieron estaba como ligeramente en algunas cosas que comentaban los expositores, es planificar el levantamiento de datos. Aquí no lo vamos a mostrar hoy, pero si lo quieren, les tenemos un caso real de una empresa que utilizó una medición de impacto para elaborar su estrategia de mercadeo y comprender los productos y las prácticas que se utilizaban más en sus clientes, ¿no? Tenemos ese caso, si lo quieren.
Aquí les dejamos como, bueno, 4 razones por las cuales uno podría intentar o motivarse a medir impacto. Es, bueno, mostrar el efecto a los clientes o a la sociedad, manejo de riesgos, incidir en políticas públicas o conexión con el mercado en caso de que uno quiera tener negocios inclusivos, ¿no? La teoría del cambio básicamente es una metodología que tiene, vamos a decirlo así, 5 fases, y lo que uno hace es separar todo el programa desde el problema hasta cómo se supone que se va generando los pasos o la cadena hasta yo generar mi impacto. Aquí les pongo un ejemplito que me gustó mucho porque es una teoría del cambio en impacto social, pero que si se ven aquí resaltado en rojo, están indicadores que tienen que ver con el negocio. O sea que lo que les quiero decir con esto es que en el fondo nuestra teoría del cambio puede incluir indicadores que sean importantes para nuestra estrategia de negocio, para nuestra organización, y de alguna manera hilarlo con el impacto social. Finalmente, bueno, ver cómo esto se conecta con los objetivos de desarrollo sostenible, que los expositores han comentado un poco esto. Para ustedes me imagino que también puede ser importante. Y ya para el levantamiento de datos, que también es uno de los grandes retos de la medición, parte de lo que se diseña cuando se está iniciando un proceso es decir, bueno, ¿qué variables voy a medir? Que en el fondo sale de la teoría del cambio, decir, bueno, ¿qué es lo que quiero lograr y qué es lo que espero que suceda en el tiempo? ¿Cuál es la fuente? Fíjense que muchos decían, bueno, realizamos una encuesta o esto lo levantamos a través de esta fuente de datos. ¿Quién es la muestra? Sobre todo cuando tenemos programas grandes, probablemente podemos hacer unos cálculos ahí aquí lo más importante es entender de qué tamaño tiene que ser mi muestra para yo poder observar cambios pequeños o X tamaño de cambios en la variable que yo estoy observando. Y en cuanto a los tiempos, también es muy importante decir, bueno, ¿en qué momento voy a medir? Por ejemplo, en el caso de Lucía, tuvo como 2 estrategias. Voy a medir el histórico que tengo, pero de aquí en adelante voy a comenzar a medirlos desde que ingresan al programa y en el tiempo los voy a ir midiendo, por ejemplo, cada 6 meses o cada año para entender cómo va evolucionando esas variables en el tiempo. Y ya para cerrar, si quieren nos pueden comentar sus preguntas a través del chat y yo les voy comentando algunos tips para mejorar la probabilidad de éxito. Creo que alguien quería intervenir por ahí. Entonces, bueno, como tip, el primero es incluir la medición en el presupuesto del proyecto. Y es algo que esto siempre le hemos dicho. Si sea imprimir una encuesta, tiene un costo. Entonces, algunos gastos asociados a la medición para que ustedes puedan ir estimando. La elaboración de cuestionarios, cómo se va a recopilar la data, por ejemplo, si se van a hacer llamadas o se va a imprimir la encuesta o se va a transcribir. Eso todo tiene, aunque sea un mínimo costo asociado. Si vamos a tener personal de campo, esto obviamente depende mucho de la esencia de su programa. Si son comunidades rurales, es probable que necesitemos un poquito más de apoyo local, pero si su público tiene acceso a la tecnología, probablemente podamos hacer eso a través de recolección a través de WhatsApp o a través de redes sociales. El análisis de datos y la elaboración de reportes también es algo que se presupuesta o ustedes, si es que ustedes tienen personal dentro de la organización que pueda hacer ese trabajo, ¿no? Y si ustedes no saben cómo presupuestar cada una de estas actividades, una buena guía es estimar entre el 3 y el 10% del presupuesto total del proyecto para medición. Esto no está escrito en piedra, pero es una muy buena guía si ustedes no tienen quizás un punto de referencia para presupuestar. El segundo es incorporar distintos canales de recontacto. Como ustedes vieron en estos ejemplos, siempre vamos a tener que seguir a las personas en el tiempo. Entonces, un gran reto de la medición es cómo volvemos a recontactar a una persona luego que a lo mejor ya tiene 2 años de que pasó por el programa, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones que nosotros hacemos desde Quantix es que desde el inicio, cuando estén haciendo la línea de base, incorporen al menos 4 números de contacto del participante. Familiares, amigos, vecinos, porque esto en el fondo está demostrado que aumenta la probabilidad de recontactarlo en un futuro. Otra cosa también con el boom de las redes sociales es incorporar redes como WhatsApp o Facebook dentro de la estrategia de contacto, porque también nos dimos cuenta que el público objetivo normalmente cambia de teléfono, se muda, básicamente se desaparece, pero continúa teniendo acceso a sus redes sociales. Entonces, esto es un punto importantísimo. Incluso hay una estadística de que los cuestionarios por Messenger, por el Facebook de Messenger,
o al revés, el Messenger de Facebook, aumenta el 12% de probabilidad de contestar un cuestionario. Entonces, obviamente, esto en términos de poder estadístico y de muestra ayuda muchísimo a la medición. Y como siempre lo digo también, para programas con niños y adolescentes, contemplar a medir a los padres también. Otro es que siempre les recomendamos utilizar un software de encuestas, un software de medición que los ayude como decía Lucía, a garantizar la calidad de la data, que es un proceso crítico en toda la evaluación de impacto, ¿no? Además de todo el tiempo que obviamente les va a ahorrar en el procesamiento de datos cuando tengan que ir hacia los reportes. Y finalmente, algo que no es menor, es continuamente alinear al equipo de trabajo. Y siempre lo comentamos, la medición suele ser un proceso que va como en contra de la ejecución, ¿no? O sea, la ejecución tiene como los incentivos de ir rápido, de actuar rápido, y la medición es al revés, como que vamos a parar porque necesitamos hacer la encuesta. Y eso puede crear un poquito de roce a los que tienen en sus hombros la carga de ejecutar. Entonces, la forma de unir estas dos cosas que parecieran contrarias al principio es siempre transmitir a todo el equipo, desde la alta directiva hasta el que ejecuta en campo, cuál es la importancia y el valor que genera la medición para que todos estemos alineados de por qué tenemos que hacer el esfuerzo de hacer esta encuesta, por qué tenemos que hacer el esfuerzo extra de buscar un dato más. En el fondo esto es todo el tiempo comunicación y comunicar, comunicación al equipo y alinearnos todos, escuchar sus inquietudes. Por ejemplo, puede ser que a lo mejor el equipo de trabajo esté recargado de no puedo hacer 100 encuestas a la vez, probablemente es un proceso que inicialmente no habíamos contemplado y por eso hay que hacerlo, hay que como irlo verificando todo el tiempo. Bueno, y ya para cerrar, muchísimas gracias por su tiempo. En verdad es, bueno, un orgullo para nosotros contar con estos casos de éxito y contar, bueno, con 60 personas hasta ahorita conectadas con este interés en medición. Para que sepan, les va a llegar un correo con la presentación, la grabación de este webinar y a los que deseen el caso de medición de Saraya. En la página web, si desean avanzar con su teoría del cambio, pueden descargar la guía gratis en nuestra página web. Es una guía para hacer la teoría del cambio. Y bueno, finalmente invitarlos a que sigan nuestras redes para informarse sobre toda la información que vamos a estar dando, documentos de interés y próximos webinars. Entonces, les dejo la palabra para que hagan sus últimas preguntas a los expositores. Quizás nos compartan su contacto si ya quieren hacer una conexión mucho más profunda con alguno de estos casos de medición. Y pues voy a esperar unos 5 minuticos para atender sus preguntas y si no, me despido hasta una próxima oportunidad. Vamos a ver quiénes de ustedes tienen alguna intervención. Bien, gracias a ustedes. Sé que varios me han pedido un poco más de detalle de la metodología, entonces ahí les pido que por favor me escriban un correo. Aquí les voy a dejar mis datos para que me puedan contactar. Ahí está mi correo y mi teléfono. Pueden escribirme, aquí voy a poner el correo en el chat para que me puedan contactar. A los que deseen más información sobre la metodología que usamos para cada uno, resultados un poco más profundos. Yo sé que hoy fue como un pase muy, muy ligero para que ustedes vieran el valor que ha tenido para las organizaciones, pero cualquier duda en cuanto a la metodología la podemos compartir con todo gusto. Perfecto, Cintia, muchísimas gracias. Consuelo, muchas gracias por sumarte. Aquí también veo que está Cecilia de Agora. Muchas gracias a todos los que participaron y bueno, sigan en contacto con nuestras redes. Vamos a esperar 2 minuticos más a ver si alguien tiene alguna otra pregunta y si no, pues seguimos en contacto por las redes y por correo. Muchísimas gracias a todos. Sé que tuvimos gente de México, de Colombia, creo que de Perú también, Venezuela, Chile también estuvimos. Perfecto, ahí está. Mildred colocó sus datos para que pudieran saber más del proyecto de Vive y de Visión Cafetera. Aquí está James de Venezuela. Muchísimas gracias, James, por unirte. Estamos
súper a la orden para cualquier cosa que necesites. Y bueno, en verdad, un gran aplauso virtual a todos nuestros expositores que estuvieron excelentes y felicitaciones por el gran trabajo que hacen día a día para medir sus proyectos. Un gran saludo a todos. Vamos a mandarles por acá un aplauso virtual. Bueno, me despido. Muchísimas gracias a todos. Tienen mis contactos y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.